Saludos, aquí Dude the Builder y en este nuevo episodio de la serie de Usando Go vamos a empezar a explorar el lado de servidor, el server, ¿verdad? Del paquete HTTP y vamos a ir construyendo en diferentes vídeos diferentes tipos de servidores. En este primer vídeo sobre los servidores HTTP vamos a estar construyendo un simple servidor de archivos estáticos parecido a lo que hace Apache y Nginx, ¿verdad? También va a tener la capacidad de tener una ruta en donde podemos tener algún tipo de contenido dinámico, ¿verdad? Vamos a mantener el ejemplo sencillo porque estamos empezando a explorar este aspecto del paquete HTTP. Así que lo primero que quería mostrarles es que al igual que con la mayoría de los servidores web que hay por ahí hoy día, ¿verdad? Como Apache y Nginx, LightTPD, ¿verdad? Pues siempre se recomienda que exista lo que se conoce como un webroot, ¿verdad? La raíz del árbol de archivos que vamos a estar sirviendo. Y entonces pues esto pues sirve como de una barrera de seguridad, ¿verdad? Para que el web server esté confinado a ese directorio y solamente se puedan servir archivos que están dentro de ese directorio. En este caso, en el directorio local, yo tengo precisamente un directorio que se llama webroot, ¿verdad? Y dentro de ese directorio, vamos a ver que tengo dos archivos, un archivo index.html y un archivo style.css, ¿verdad? Si vemos, vamos a ver el archivo index.html, vamos a ver que es un archivo sencillito de hola mundo, ¿verdad? Y estoy incluyendo el style sheet que está en el style.css, que el style.css también es sumamente sencillo, solamente le estamos dando un poquito de formato al H1 para en efecto verificar y confirmar de que nuestro server está sirviendo los dos tipos de archivo correctamente. Así que vamos a entrar aquí al main.go, vamos a ver que está vacío prácticamente, lo que tengo son aquí los imports, vamos a utilizar el font, el log y net-http. Entonces, lo primero que vamos a ver es que en el paquete HTTP, para nosotros crear un server que escuche en un puerto, ¿verdad? Porque un servidor HTTP simplemente lo que hace es que escucha en un puerto específico, puede ser amarrado a una dirección IP. En una interfase, o puede ser un puerto en todas las interfaces de una máquina, ¿verdad? En el caso del paquete HTTP en Go, pues nosotros podemos hacer eso, en donde simplemente especificamos un puerto y el server va a escuchar en todos los IPs, ¿verdad? Todas las interfaces de la máquina en ese puerto. Esto es algo bastante común, ¿verdad? En el mundo de los servidores web. Así que podemos definir una variable, vamos a poner aquí puerto. Y la nomenclatura viene siendo los dos puntos y el puerto. Vamos a utilizar el 8080, que eso se utiliza muy comúnmente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos amarrarlo, por ejemplo, a la dirección de localhost, podemos poner aquí la dirección IP, es lo que va antes de los dos puntos, ¿verdad? Pero si no queremos amarrarlo a una dirección en específico, pues simplemente podemos dejar solamente los dos puntos y el puerto, y él va a escuchar en todas las direcciones en ese puerto. ¿Ok? Entonces vamos a ver, aquí tengo otro tab en donde podemos usar GoDoc, y vamos a ver que hay una función a nivel de paquete que se llama Listen and Serve. ¿Okay? Y esta función precisamente es la función que va a lanzar el server. El primer parámetro que dice ADDR, ¿verdad? Como de address, viene siendo esa dirección y el puerto, que es un string.
Y el segundo parámetro es el importante aquí, que se llama handler y es de tipo handler, ¿ok? ¿Y qué es un handler? Vamos a utilizar GoDoc, ¿verdad? GoDoc, http://handler. Y vamos a ver que la documentación nos especifica que handler es una interfase, ¿ok? Recuerden que una interfase es simplemente una declaración del comportamiento que puede tener un tipo de dato. O sea, cualquier tipo de dato que quiera satisfacer, ¿verdad? O cumplir con la interfase handler, tiene que tener el método. Esta interfase lo que tiene es un solo método, que es serve HTTP. Entonces, este método recibe un response writer y un puntero a un request. El request lo vimos ya anteriormente en el vídeo que hablaba sobre el aspecto cliente, ¿verdad? Del paquete HTTP. Cuando vamos a lanzar una solicitud al server, pues esa solicitud en inglés es lo que se conoce como request, y Go tiene ese tipo de dato en el paquete HTTP. Y ese tipo de dato, que es un struct, pues tiene muchísima funcionalidad e información sobre ese request, ¿verdad? Entonces el response writer es nuevo, este no lo habíamos visto anteriormente, y básicamente response writer es la manera en que el servidor, una vez que el handler procese, ¿verdad?, este método serve HTTP, una vez que haga lo que tenga que hacer en términos de procesar el request, pues va a querer escribir la respuesta, el response. Hay un tipo de dato que lo vimos también anteriormente, que es el response. Pues para poder escribir el response al cliente a través de la internet, utilizando el protocolo TCP/IP, pues y HTTP, ¿verdad? Por supuesto, pues vamos a utilizar el response writer. Vamos a escribir al response writer, y todo lo que escribimos al response writer va a ser enviado al cliente, sea un browser o sea una aplicación, ¿verdad?, a través de HTTP. Así que acá abajo vamos a ver que el paquete HTTP tiene una serie de funciones que lo que devuelven son precisamente handlers, ¿verdad? Tenemos que el resultado de todas estas funciones es un handler, lo cual quiere decir que podemos utilizar estas funciones para obtener unos handlers ya hechos, ya empaquetados, ¿verdad? Que ya vienen hechos para resolver problemas comunes, ¿verdad? Y por eso están incluidos a nivel del paquete. El que vamos a estar utilizando en esta ocasión es el file server, que es un handler que sirve para leer archivos del file system, ¿verdad? Sea almacenados en nuestra máquina, al estilo como lo hace cualquier server Apache o Nginx, ¿verdad?, que sirve archivos directamente del file system. Así que si vamos a regresar aquí a el código, y entonces vamos a ver que si vamos a utilizar, vamos a regresar aquí un momentito, limpiar la pantalla, y vamos a ver nuevamente el listen and serve, y vamos a ver que listen and serve puede devolver un error, ¿verdad? Entonces aquí al final nos va a decir que el listen and serve always returns a non-nil error. O sea, como el servidor web, el propósito de un servidor web comúnmente es que una vez que lo iniciemos siga corriendo para siempre, ¿verdad? No es normal que lancemos un servidor web para entonces tener que detenerlo después. Es un tipo de aplicación que se supone que corra para siempre. Pues si listen and serve, que es la función que lanza ese servidor web, no puede iniciar, pues va a devolver un error. Lo cual quiere decir, este tipo de función que siempre va a devolver un error, nunca va a haber una situación en donde esta función termina y no hay error, porque se supone que esta función nunca termine. Así que si esta función termina, va a devolver siempre un error, ¿ok? Y entonces, pues, por eso lo que comúnmente se ve en el lado de Go es que utilizamos el paquete log y específicamente la función fatal, ¿verdad?, para entonces lo que sea que devuelva http.listen and
serve, pues log.fatal lo va a reportar y va a salir el ejecutable de main, ¿verdad? Entonces, listen and serve, como dijimos anteriormente, el primer parámetro es ese address, ¿verdad? La dirección y el puerto. En este caso es el puerto solamente. Vamos a utilizar nuestra variable aquí, que es un string. Y el segundo parámetro viene siendo el handler que queremos utilizar, ¿verdad? Entonces, si fuéramos a crear un server que lo único que va a hacer es servir archivos, pues vamos a utilizar el file server, ¿verdad? Que vimos anteriormente. Vamos a hacer el http.fileserver. ¿Ok? Y entonces, esa función lo que recibía como parámetro era otro tipo de dato que tiene el paquete HTTP, que es el tipo de dato file system, y hay una instancia de ese tipo de datos dentro del paquete que se llama dir, que nosotros podemos convertir un string a un http.dir, y eso entonces cumple con esa interfase de file system, que es lo que espera esta función aquí de file server. Se escucha un poco complicado, pero en la práctica es bien sencillo. Simplemente tenemos que hacer una conversión de un string a un http.dir. Y vamos a convertir aquí el web root, que es el directorio que nosotros tenemos dedicado para nuestros archivos HTML, ¿verdad? Entonces cerramos aquí el paréntesis de file server, cerramos acá el paréntesis de listen and serve, y finalmente cerramos el paréntesis de log.fatal. ¿Ok? Así que aquí en esta línea estamos lanzando un servidor web para que escuche en el puerto 8080, ¿verdad? Que tenemos aquí de cualquiera de los IP de esta máquina, y el handler que queremos que procese cualquier request que llegue a este server va a ser el handler que nos devuelve http.fileserver. ¿Ok? Así que en este caso, como no estamos utilizando font aquí, voy a eliminar esto de aquí. Entonces vamos a hacer un go build. Ok, y fue exitoso. Vamos a correr el server. Entonces ahora podemos ir al navegador. Vamos a abrir un tab nuevo aquí y vamos a ir a localhost puerto 8080, y en efecto ahí tenemos el hola mundo. Déjame abrir aquí las herramientas del developer para ver que en efecto, ¿verdad? Estamos haciendo el request es exitoso. De hecho, el file server aquí estamos viendo que el status es un 304, quiere decir que ese status es que not modified, o sea que el archivo no ha sido modificado, ¿verdad? Y por eso pues el server entonces le dice al navegador que puede utilizar una versión que esté en su cache, ¿verdad? Esa funcionalidad y mucho más está siendo toda manejada por ese file server que nos ofrece Go. Vamos aquí a ver el main.go. Ese handler que nos está devolviendo la función file server nos ofrece prácticamente toda la funcionalidad de un servidor web, ¿verdad? Como lo conocemos hoy día. En términos de manejar el cache del browser, en términos de manejar requests que piden archivos por pedazos, lo que llaman chunked encoding, el determinar el tipo de datos del archivo. Vamos a hacer un zoom aquí. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en este request de localhost. Aquí si vemos los headers del response, vemos que el response tiene la fecha, tiene un last modified, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que ese handler, ¿verdad? Que nos está proveyendo el paquete net HTTP va a proveer toda esta funcionalidad que si nosotros fuéramos a implementarla nosotros mismos a mano, pues sería bastante complejo, ¿verdad?
Ahora, si nosotros quisiéramos hacerlo, lo podemos hacer, ¿verdad? Go nos da la flexibilidad de poder implementar un handler, sea como sea, ¿verdad? Nosotros podemos implementar simplemente, al implementar esa interfase del handler, pues nosotros podemos determinar cómo es que se va a comportar nuestro servidor, ¿verdad? Yo voy a salir de aquí, vamos a ir al otro tab, vamos a detener el servidor y vamos a editar nuevamente el archivo. ¿Qué pasa? Que ahora no importa qué request, ¿verdad? Para ver ese ejemplo vamos a lanzarlo nuevamente. Y entonces vamos a ver que si ponemos aquí cualquier tipo de ruta, vamos a decir, si digo aquí app, nos dice que está not found, ¿verdad? Y entonces si vamos entonces a ponerle index.html y ahí tenemos el archivo, ¿verdad? O sea que no importa la ruta que estemos utilizando, el server simplemente está actuando como un servidor de archivos, ¿verdad? Él va a estar buscando dentro de ese directorio que le especificamos, que en este caso viene siendo el web root. Vamos para ver aquí el web root, que lo que hay son dos archivos, el index.html y el style.css. Ahora, si nosotros quisiéramos tener un servidor que sirve los archivos, pero también pues puede proveer algún tipo de funcionalidad dinámica, pues tenemos que entonces implementar esa interfase del handler. Y aquí es donde vemos unos aspectos bien interesantes de Go, ¿verdad? Como estamos utilizando interfaces, pues prácticamente cualquier tipo de dato puede implementar esa interfase. Simplemente tiene que satisfacer, ¿verdad?, con los métodos requeridos. Pues vamos a hacerlo, lo podemos hacer con un tipo de dato tan sencillo como un string. Vamos a definir aquí un type hola, que su tipo de dato base es string. Entonces definimos una función que el receptor, ¿verdad?, es hola, y esta función se llama serve, o sea, este método, perdón, serve http, que recibe como parámetros un http.responseWriter y un puntero a http.request. No devuelve ningún tipo de resultado, ¿verdad? Aquí dentro ya entonces nosotros podemos definir qué queremos que ocurra escribiendo a ese response writer, ¿verdad? Todo lo que se escriba al response writer es lo que va a ser enviado al cliente, al browser o a la aplicación que esté funcionando como cliente. Así que nosotros pudiéramos, por ejemplo, adicional a escribir al response writer, podemos también establecer los headers. Vamos a establecer un header aquí. Esa interfase response writer tiene un método header, y una vez que obtenemos un header tenemos el método set, y vamos a decir que el content type es text plain char set igual a UTF-8. Ok, y ahí estamos estableciendo con nuestro tipo de contenido es texto plain, ¿verdad?, con el character set UTF-8. Y entonces vamos a utilizar aquí sí vamos a utilizar el paquete font, y vamos a hacer un fprint f, y fprint es una variedad de las funciones de print de font, que el primer parámetro es un writer, ¿verdad?, algo a lo que podemos escribir, y el response writer cualifica para eso.
Entonces aquí va el formato. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver el request utilizando el comodín V con el adapter, ¿verdad? El signo de número, que lo que hace es que cuando imprime un tipo de datos, pues si es una estructura, imprime los nombres de los campos, ¿ok? Entonces vamos a imprimir el request, que es R, el que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces aquí con esto cerramos, y una vez que escribimos a ese response writer, ¿verdad? Estamos escribiendo aquí con esta llamada, pues ya de ahí en adelante no podemos escribir más headers ni hacer, ¿verdad? Ya básicamente esto es lo último que queremos hacer, enviar el resultado al cliente. Y una vez que terminamos aquí, pues termina la función y básicamente termina la operación de ese handler, ¿ok? Así que ya con esto tenemos un tipo de dato que tiene un método serve HTTP, lo cual quiere decir que este tipo de datos se puede utilizar como un handler. Así que vamos a venir acá abajo y vamos a utilizar del paquete HTTP una función que nos permite definir handlers, ¿verdad? Para diferentes rutas. Así que esa viene siendo handle, http.handle, ¿ok? Y vamos a decir que para la ruta /app vamos a utilizar una instancia de ese tipo de dato hola, que como la base de ese tipo de datos es un string, pues podemos hacer una conversión de un string sencillo, ¿verdad? Así que podemos decir hola mundo, y ya esto sería una instancia de ese tipo de dato hola, que viene siendo un handler. Y entonces handle para la ruta /, cuando la ruta es solamente el /, esto entonces aplica a cualquier otra ruta que no cubra otra de estas reglas, ¿verdad? Que estamos aquí añadiendo. Así que para cualquier otra ruta, entonces vamos a querer utilizar el http, el http.fileserver de el http.dir webroot, ok, cerramos del file server y aquí cerramos de handle, ok. Y entonces ahora en esta línea acá donde estamos especificando el handler, podemos dejar esto en nil, ok. ¿Por qué? Porque cuando para listen and serve nosotros dejamos el handler en nil, eso quiere decir que se va a utilizar un handler por defecto que se conoce como el default server mux, que es el handler que recibe los requests y utiliza estas reglas que están definidas aquí por la función handle para tomar la decisión de cuál otro handler vamos a utilizar para procesar alguna ruta en específico. Así que aquí estamos diciéndole que si la ruta es /app, vamos a utilizar el handler que se produce al convertir este string en un tipo hola. Y para cualquier otra ruta, ¿verdad? Porque aquí tenemos el / solo, y eso entonces aplicaría a cualquier otra ruta, pues vamos a utilizar el file server, ¿ok? Del directorio webroot. Entonces, para hacer también esto un poquito más interesante, vamos aquí a añadir un font fPrintLine y vamos a imprimir precisamente el valor de h, porque esa instancia de un hola básicamente en su tipo de dato base es un string, así que podemos imprimirlo, ese string. Así que primero imprimimos el string que está contenido en h y después entonces imprimimos el request como tal para ver la estructura. Así que vamos aquí a añadir el paquete font. Okay. Voy a añadir también aquí un font
print line, o vamos a utilizar el printf. Vamos a poner servidor HTTP en puerto, el comodín para un string, perdón. Listo. Control C para detener. Es un mensaje para que el usuario sepa qué es lo que tiene que hacer. Y entonces aquí le ponemos la variable puerto. Ok. Así que ahora guardamos esos cambios y vamos a hacer un build. Y tenemos que fue exitoso la compilación y vamos a correr el servidor. Aquí tenemos nuestro mensaje, ¿verdad? Servidor HTTP en puerto 8080 listo. Control C para detener. Y entonces, si regresamos al navegador y le damos un refresh aquí, vemos, ¿verdad? Que en la ruta default, ¿verdad? No tenemos ningún tipo de ruta adicional, simplemente el host y el puerto. Tenemos el hola mundo aquí. Si nosotros decidimos ir aquí al index.html, pues en efecto, volvemos otra vez a ver el hola mundo. Pero ahora si vamos a /app, vamos a ver que tenemos el resultado diferente, ¿verdad? Lo primero que vamos a ver es el hola mundo, que es el string que teníamos en nuestro tipo de dato custom. Y luego todo esto viene siendo la estructura, el request, ¿verdad? Ese tipo de datos request del paquete HTTP es una estructura sumamente llena de información, ¿verdad? Porque tiene muchísima información de todo lo relacionado al request que nos está haciendo el cliente, ¿verdad? O sea, que todo lo que nosotros necesitemos en términos de ese request lo vamos a tener en ese tipo de datos. O sea que aquí tenemos entonces un ejemplo de un servidor que puede servir archivos, como lo vemos aquí. Aquí vemos que estamos haciendo el request para estos dos archivos, el index, el localhost que viene siendo el index y el style.css, ¿verdad? Y de la misma manera, si vamos a la ruta /app, pues aquí tenemos un contenido dinámico, ¿verdad? Esto no es contenido que está en ningún archivo, esto es contenido que estamos generando en nuestro código como tal. Vamos a darle control C aquí, vamos a regresar. Y ese contenido de la ruta /app es el contenido que tenemos aquí, el resultado de ejecutar este método serve HTTP. ¿Okay? Así que esto es simplemente una breve introducción, ¿verdad? De lo que podemos hacer en términos de el rol de servidor. En los próximos vídeos vamos a seguir explorando porque se puede hacer muchísimo más. Vamos a ir construyendo, ¿verdad? Unos servidores web mucho más funcionales y utilizando ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, de el REST API que vimos del lado del cliente, ¿verdad? Así que no se pierdan esos próximos videos. En el caso de si les gustó el video, pues no olviden darle like. A los que no se han suscrito, si se suscriben y le dan la campanita, se enteran de cuando salen los videos nuevos. Y las preguntas, dudas, comentarios son bienvenidas siempre. Así que aquí Dude the Builder despidiéndose. Hasta la próxima.